Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. Los estamos invitando a que se suscriban y que visiten la página web www.comoaprendermas.com. En este tutorial se analizará la relación entre el peso atómico, el número de Avogadro y mol. Para ello se dará el concepto y sus equivalencias y algunos ejercicios que explican esta relación. El peso atómico de un elemento es la masa en gramos de una mol de átomos. Por ejemplo, en el caso del carbono, tiene una masa atómica de 12 unidades de masa atómica. Esta es la masa atómica de un átomo, pero su peso atómico es de 12 gramos. Una mol es la cantidad de sustancia elemental o compuesta expresada en gramos que contiene el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas de una sustancia. El mol es una de las 7 magnitudes físicas del Sistema Internacional de Unidades. Observemos acá, en este cuadro, que se tienen las 7 unidades del Sistema Internacional de Medidas y entre ellas se considera el mol como la cantidad de sustancia. Existe una relación de equivalencia entre el peso atómico o molecular en gramos de una sustancia con una mol y con el número de Avogadro en átomos o moléculas. Este número recibe el nombre de Avogadro en memoria al científico italiano Amadeo Avogadro. Esto indica que el peso atómico o molecular en gramos de cualquier sustancia es equivalente a una mol de esa sustancia y contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas de ella. Recordemos también que las sustancias se dividen en elementales y compuestas. Las elementales se subdividen en atómicas y moleculares. Las atómicas son aquellas que están constituidas por átomos de un solo elemento y que cada átomo es independiente. En el caso del oro es una sustancia elemental atómica, porque cada átomo es independiente y está formado solamente por átomos de oro. En cambio, las sustancias elementales moleculares son aquellas formadas por elementos, pero que los átomos se pueden unir en dos o tres formando moléculas. Por ejemplo, el hidrógeno es un ejemplo de sustancia elemental molecular, porque se unen dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de H2, o el caso del oxígeno que respiramos. Su molécula es biatómica porque resulta de la unión de dos átomos de oxígeno, o el ozono, cuya molécula es O3 porque resulta de la unión de tres átomos de oxígeno. Y las sustancias compuestas son aquellas que están constituidas por la combinación de dos o más elementos. En este enlace aparece el tutorial sobre la clase de materia. Los invitamos a que lo visiten. A continuación se explicarán mediante unos ejercicios la relación entre peso atómico, mol y número de Avogadro. Observemos el caso de la plata. Ella tiene una masa atómica de 107,87 unidades de masa atómica. O sea, que en el caso de la plata, esta masa atómica tomada en gramos, o sea, 107,87 gramos de plata, son equivalentes a una mol de plata. Y esa mol contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de plata. Apliquemos esto en un ejercicio. Preguntamos a cuántos gramos equivaldrán 2,5 moles de plata. Para hacer este cálculo, colocamos aquí en los 2,5 moles que nos dieron en este ejercicio y se multiplica por un factor de conversión. Se entiende como factor de conversión una fracción o división en donde en el numerador y el denominador están ubicadas cantidades equivalentes.
pero expresadas en unidades de medidas distintas. Enseguida ampliamos con este ejemplo el concepto de factor de conversión. En este factor de conversión se deben colocar las unidades de moles y gramos. Los moles deben de ir en el denominador. ¿Por qué motivo? Para que pueda ser dividida mol dividida por mol da 1, es decir, se eliminan estas unidades. Y en el numerador deben de ir los gramos. Aquí encontramos el factor de conversión. Como lo habíamos mencionado, es una división entre dos unidades que van a ser equivalentes. ¿Qué equivalencia se aprecia en este caso? Que 107.87 gramos de plata equivalen a una mol. Por eso en el factor de conversión los colocamos, que una mol equivale a 107.87 gramos. Al dividir mol sobre mol da 1. Esta unidad se elimina quedando el resultado en gramos y la operación de este producto es igual a 269,68 gramos de plata. Indica que 269,68 gramos de plata son equivalentes a 2.5 moles de plata. En este otro ejercicio tenemos el oxígeno, que es una sustancia elemental molecular. El oxígeno formada la molécula por dos átomos. En la tabla periódica, la masa atómica del oxígeno es de 16 unidades de masa atómica, o sea que un átomo tiene una masa atómica de 16. Pero como el oxígeno está formando una molécula biatómica, aparece entonces como peso molecular. ¿Y cuál es el resultado? De multiplicar la masa atómica 16 por los dos átomos, dando en total para el O2 una masa de 32. Indica que el O2 tiene una masa de 32. Si vamos a las equivalencias, 32 gramos de O2 son iguales a una mol de O2 y esa mol de O2 contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de O2. Analicemos el siguiente ejercicio. Un árbol en su fotosíntesis por día produce 1,36 por 10 a la 23 moléculas de O2. ¿Cuántos gramos de O2 produce? En el ejercicio nos establecen una relación entre moléculas y gramos. Colocamos los 1,36 por 10 a la 23 moléculas y la vamos a multiplicar por el factor de conversión. ¿Cuál es el factor de conversión? En el denominador, moléculas, para que se pueda eliminar con estas moléculas del numerador. Y en el numerador, los gramos. Si vamos a la relación del oxígeno biatómico, se tiene que 32 gramos de O2 son iguales a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de O2. Estos valores se colocan en el factor de conversión. Luego se hace la simplificación, molécula en el dividida por molécula da 1, o sea que estas unidades se eliminan quedando el resultado en gramos, obteniéndose como resultado 7,23 gramos de oxígeno. De acuerdo a la pregunta del problema, nos está diciendo que un árbol por día durante la fotosíntesis produce 1,36 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno equivalentes a 7,23 gramos de O2. En este otro ejemplo tenemos una sustancia compuesta, el hidróxido de aluminio. Aquí tenemos las masas atómicas del aluminio 27, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. El peso molecular del hidróxido de aluminio será igual a la suma de estas masas atómicas. Tenemos que hay un solo átomo de aluminio y su masa es 27. Se le suman
los tres átomos de oxígeno que hay en la fórmula multiplicado por su masa atómica. Y como hay tres hidrógenos, se multiplica el 3 por la masa atómica del hidrógeno, obteniendo un peso molecular de 78. Las equivalencias para el hidróxido de aluminio será que 78 gramos de hidróxido de aluminio son equivalentes a una mol de hidróxido de aluminio y a su vez iguales o contienen 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hidróxido de aluminio. Planteamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántas moles de hidróxido de aluminio contienen 500 mililitros de milanta, donde hay disueltos 40 gramos de hidróxido de aluminio? Colocamos los 40 gramos del hidróxido de aluminio para multiplicarlos por el factor de conversión. Aquí se aprecia la relación entre moles y gramos. Esto indica que en el factor de conversión se colocan los gramos en el denominador para que se puedan eliminar o simplificar con los gramos del numerador. Y en el numerador del factor de conversión se coloca la unidad de moles. En el caso del hidróxido de aluminio, existe la equivalencia entre 78 gramos y una mol de aluminio. Estos valores se colocan en el factor de conversión. Se simplifican estas unidades quedando solamente las unidades de mol. Y al realizar la operación nos da 0,51 moles de hidróxido de aluminio. Interpretando este resultado significa que 0,51 moles de hidróxido de aluminio son equivalentes a 40 gramos de hidróxido de aluminio, que son los contenidos en los 500 mililitros de milanta. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal comoaprendermas.com. Compártanlo y suscríbanse. Y además visiten la página web www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.